Ahora vamos a divertirnos. And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, 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 go. So we're down we go, go, go. Capítulo 24. Un hecho espeluznante pero fiable de las naves de cazarrecompensas personalizadas es que siempre puedes contar con que llevará bolsas para guardar cadáveres en algún sitio, para transportar fácilmente a sus víctimas. A menudo tienen también almacenes refrigerados y una pequeña sala que usan como celda para aquellas presas que deben entregar vivas. Por mucho que doliera, busqué y encontré una bolsa para el cuerpo de Nakari en una de las naves que tenía la bodega abierta. Después subí al bosque y finalmente la vi con mis propios ojos, confirmando lo que ya había sentido. No podía dejarla en Omeret. A Fayette Kellen ya le habían arrebatado a su mujer, sin posibilidad de despedirse de ella y hacer el duelo. Lo mínimo que podía hacer era llevarle su hija a casa, a ella le debía mucho más que eso. Nakari tenía agujeros irregulares por el cuerpo por culpa de la metralla, pero me alivió ver que al menos estaba de una pieza y tenía los ojos cerrados. R2 esperaba al lado, humeando aún por donde una descarga había destruido su blaster de iones y parte del enchufe al que iba conectado. El resto del droide estaba cubierto de una fina capa de polvillo negro y carbón. Me recibió con un gemido malhumorado en vez de su habitual verborrea. «Te repararán, R2», le tranquilicé, y entonces me arrodillé junto a Nakari, con lágrimas en los ojos y, de una manera extraña, agradecí tener la vista borrosa y las dejé brotar. No lo había hecho antes porque no me había parecido momento de llorarla. Ben estaba conmigo cuando descubrí los cuerpos quemados de mis tíos y yo me contuve por la conmoción, diciéndome que el Imperio nos estaba siguiendo y que teníamos que llegar a Alderaan. Cuando Vader abatió a Ben, tampoco tuve tiempo para llorarlo, porque tenía que escapar de la Estrella de la Muerte y librar la batalla de Yavin. Perdí a mi amigo Biggs por culpa de un cazatia en esa batalla, pero apenas pude permitirme pensar ni un momento en ello porque tenía que acribillar una trinchera. Después, increíblemente, ganamos y todo el mundo se puso muy contento, y después de eso siempre he tenido trabajo por hacer. Nunca era el momento de detenerse y sentir todo lo que había perdido. Pero ahora tenía tiempo, el Imperio no sabía dónde estaba, Drusilla esperaría hasta que volviera y R2 no me juzgaría. Así que finalmente abrí esa botella interior en la que lo había guardado todo y dejé que saliera la pena. La sonrisa de Nakari, las enseñanzas de Ben, mi tía y mi tío, las bromas con Biggs, y mucho más, todo eso me lo había arrebatado la guerra y lo había reprimido porque creía que era lo que debía hacer. Pero se había terminado. Se me hizo un nudo en la garganta por la emoción y apoyé mi cabeza en el hombro de Nakari, permitiéndome a mí mismo sentirlo todo, la absoluta tragedia que suponía saber que ninguno de ellos volvería a hablar conmigo, incluso la voz de Ben había desaparecido ahora. Aunque solo tardé un momento, terminé agotado y me enderecé, apartando un mechón de pelo de la cara de Nakari y poniéndoselo detrás de la oreja. Lo siento muchísimo. Fuiste mucho más que buena para mí. Debería habértelo dicho, estaba completamente fuera de lugar, pero no se me ocurría qué decir. Recordando nuestra conversación de la última noche en Cupo, deseé poder volver al Luke de unas horas antes y decirle: «Dile lo que sientes, ahora, Luke, ahora que aún puedes. Porque siempre te arrepentirás de no habérselo dicho». No estoy seguro de por qué me cuesta tanto. No sé si es algo innato o si lo aprendí de tío Owen. Sé que tenía grandes sentimientos, pero no solía ponerlos en palabras. Tenía algún detalle con tía Beru, sorpresitas, y cuando ella los recibía se le iluminaba la mirada, sonreía y decía: «Owen». Es lo que le salía, y ese es el ejemplo con el que crecí. No le dices a la gente que la quieres, se lo demuestras. O quizá es que me da pavor quedar como un idiota cuando intento decirle a alguien que aporta felicidad a mi vida. Espero que mis amigos sepan que lucharía y moriría por ellos. Y espero que eso sea suficiente, aunque me temo que no lo es. Podía haberme quedado allí arrodillado mirando a Nakari hasta el atardecer si Drusilla no me hubiese estado esperando en la laguna. En realidad era absurdo, era muy poco probable que olvidase nada de todo aquello. Pero, de alguna manera, meterla en la bolsa significaba que tenía que dejarla marchar, y no quería. Aunque lo necesitaba. Necesitaba que todo aquello se marchase. Necesité cierto esfuerzo y las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos durante el proceso, pero conseguí meterla y le pedí a R2 si podía volver por su cuenta hasta la playa mientras cerraba lentamente la cremallera. Emitió un pitido y se inclinó hacia adelante como respuesta, así que dije: «Vamos». El fino material plas crujió cuando levanté a Nakari y me la coloqué sobre el hombro con cierto esfuerzo. Su peso físico no parecía ni mucho menos tan difícil de llevar como mi pena, y supe que esa pena me acompañaría mucho tiempo. Teníamos 6 naves para elegir en la playa, pero Drusilla eligió la misma en que había encontrado la bolsa para el cuerpo. Era la más estilizada de un puñado de naves fuertemente armadas, una embarcación azul oscuro con forma de escarabajo que pudo haber pertenecido al dreseliano de la moto deslizadora al que Nakari había abatido. Drusilla evitó por completo entrar en la cabina, rebuscando en las entrañas de la computadora de navegación y la zona de sistemas.
R2 la acompañó y le oí gorjear, y a la Gibbon murmurándole algo mientras yo dejaba con cuidado el cuerpo de Nakari sobre la cubierta. Viendo el bulto sin vida de Plas en que se había convertido ahora, una oleada de ira y el frío que venía con ella volvió a recorrerme. Pero cerré los ojos, me concentré en la respiración, y me acordé de cuando me reía con ella. El frío se convirtió gradualmente en calor y me sentí mucho mejor. En vez de sentir una ira impotente por los momentos que no compartiríamos, decidí sentirme agradecido por los que habíamos compartido, porque habían sido buenos y no todo el mundo tiene la suerte de disfrutar de momentos como esos. Me senté junto a ella en la cubierta, doblando las piernas delante de mí, decidido a dominar mis emociones. Tenía una misión que terminar, y no era inteligente dejarse llevar por ellas. Puede que los cazarrecompensas que habíamos eliminado allí no fuesen los únicos que había en el planeta, podía haber más esperándonos en la isla. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando Drusil entró en la bodega y me dijo que había penetrado en los sistemas de seguridad de la nave y ya podíamos volar a salvo, estaba preparado y el sol estaba bajo en el horizonte. ¿Ha revisado la cabina también?, pregunté. Allí puede haber más trampas. Oh, sí. Sí, lo he revisado todo. Muy bien. Vayamos al punto de encuentro. Drusil había subido las coordenadas a la computadora y, después de un rato para orientarme con los controles, hice que la nave se alzase verticalmente hasta una altura segura sobre el océano antes de virar al este. No quería convertirme en el tentempié de ningún bicho que hubiese bajo el agua. El equipo de escaneado de la nave era práctico, pero ni de lejos del nivel de la joya del desierto. Echamos un vistazo a la isla, mucho más grande que la que habíamos dejado atrás, y vimos que había un montón de rastros de calor y lecturas de seres vivos, junto a una corbeta corelliana en el espacio que podía tener entre una docena y varios centenares de personas a bordo. Era uno de los CR-90 equipados para la guerra con 6 turboláseres dobles, y me pregunté si el mayor Derlin podía seguir allí. De ser así, probablemente ya había detectado la nave, lo que significaba que nos dispararía en cuanto nos viera. Giré la nave en una maniobra evasiva justo a tiempo cuando una ráfaga de fuego láser pasó junto a nosotros rumbo al cielo. Activé los escudos deflectors, maldiciéndome por no hacerlo como rutina de precaución, y cambié mi acercamiento a la isla. Tendríamos que aterrizar a cierta distancia y caminar, rezando porque no nos tendieran una emboscada. No sabía cómo saludar al mayor Derlin desde aquella nave, pero entonces pensé que quizá R2 podría averiguarlo, aunque estaba conectado a un sistema con el que no estaba familiarizado. No estaba en la cabina y no sabía cuál de los interruptores auxiliares activaría una conexión por intercomunicador con él. Optando por un planteamiento poco tecnológico, grité por encima del hombro y crucé los dedos para que me oyera. R2, puedes conectar con esa nave de la isla y decirme si contestan. Etiqueta tu solicitud con códigos de la Alianza. Salimos del rango de fuego de la otra nave por un minuto, pero finalmente llegó una voz hasta la cabina preguntando cómo era posible que tuviésemos códigos de la Alianza. Al habla el teniente Luxka Iwauke. Hemos destruido a todos los cazarrecompensas que vinieron a matarnos y me he hecho con esta nave. Llevo a Drusil Beporin a bordo, lista para reunirse con su familia. Por favor, deje de dispararnos y permítanos aterrizar. Tras una pausa, contestó otra voz. Tras ella el inconfundible ruido de aclamaciones. Teniente Skywalker, al habla el mayor Ben Derlin. Qué alegría oír su voz. La familia de Drusil está sana y salva. Puede aterrizar. Recibido. Bajamos, ahora nos vemos. Un ruido en la nave me sorprendió, algo como un bata vomitando un pegote de flema del tamaño de una pequeña luna. Resultó ser Drusil reaccionando a la noticia, estaba escuchándonos. Los Gibbon no tienen membranas mucosas parecidas a las de los humanos, ni lacrimales, así que su sonora expresión de emoción pura fue algo completamente nuevo para mí. El equipo de Brenderlin, un par de escuadrones de tropas experimentadas, estaba esperándonos fuera de la nave, con las armas listas pero bajadas, por si al final aparecía algún cazarrecompensas, pero sonrieron y las apartaron cuando aparecí. Parecían cansados y el legendario mostacho de Derlin estaba algo caído, pero aparte de eso estaban bien. Señaló a una de sus soldados y esta hizo un gesto para que alguien se acercase, la familia de Drusil. Su marido y 2 niños bajaron por la rampa de aterrizaje con pasos excitados y Drusil corrió a su encuentro. Se abrazaron lanzando ruidos extraños. ¿Qué ha pasado?, le pregunté al mayor Derlin. Los cazarrecompensas os siguieron hasta aquí. Incómodo, asintió. Inevitable. Mal momento. Estábamos evacuando a la familia cuando corrió la voz sobre la recompensa por Drusil. De repente la familia fue investigada y nos descubrieron. Salimos a tiros de allí, perdí a 3 hombres, y 4 cazadores nos siguieron desde el sistema. Despistamos a los imperiales en cuanto saltamos pero se fueron sumando más cazadores, creo que algunos avisaron a sus amigos. Pero no avisaron a los imperiales. La recompensa por la familia era demasiado baja para pelear por ella pero, por lo que daban por Drusil, si valía la pena montar una operación de vigilancia y repartirse las ganancias. Esperábamos que estuvieses aquí esperando y poder marcharnos inmediatamente,
pero tuvimos que fortificarnos y tratar de contenerlos. Es evidente que lo has logrado. El mayor se encogió de hombros y consiguió hacer lo mismo con su bigote. No nos atacaron. Solo interceptaron y bloquearon nuestras comunicaciones para evitar que mandásemos ningún mensaje, esperando que aparecierais. No podíamos dejar a la familia aquí sola o se habría convertido en un secuestro, y si intentábamos pelear, sin ninguna duda nos habrían superado con su mayor arsenal. ¿Por qué no los atacaste tú, entonces? De todas maneras íbamos a venir. Dejamos muy claro que si nos atacaban, nos cargaríamos un par de ellos. Y ellos dejaron claro que no nos permitirían marcharnos ni cambiar de sitio. Lo más inteligente para todos era esperar que llegaseis. Y puesto que no permitían que el imperio se enterase de dónde estábamos, me pareció que tenías posibilidades de derrotarlos a todos, como has hecho. Aunque a un alto precio, dije. Incliné la cabeza hacia la nave. Perdimos la joya del desierto y también perdí a Nakari Kellen. La expresión de Derlin se entristeció. Nakari estaba contigo. No me lo dijeron. Lo siento mucho, Luke. Nos conocimos hace poco. Era una francotiradora de primera, nos enseñó unas cuantas cosas a los chicos y a mí. Asentí, sujetando todo lo que pude las riendas de mis emociones. A mí también me enseñó muchas cosas, señalé su corbeta. ¿Estás bien? ¿Te apetece volver a la flota? Sí, tenemos algunos rasguños, poco más. ¿Puedo viajar solo? Por supuesto. Drusil se acercó con su familia, eufórica, y me presentó a su marido e hijos. Iban vestidos con una especie de tapices coloridos largos, con un agujero para la cabeza y cinturón, y debajo llevaban una sencilla camisa negra y unos pantalones. Su hijo empezó a hacerme una pregunta matemática, pero Drusil le interrumpió. Es muy educado por tu parte, Pentir, pero en este caso puedes ahorrarte las formalidades. Oh. Lo siento, dijo él. No se preocupe. Es un placer conocerlos, dije. Les estoy tan agradecida a la Alianza y usted por organizar la huida con éxito, dijo Drusil. Soy perfectamente consciente de los sacrificios que ha hecho para liberarnos. Y le he prometido una cantidad significativa de información sobre códigos imperiales y sus patrones. Los programas de descifrado para la encriptación imperial que le mencioné, y otros. ¿Dónde quiere que le descargue esa información? Puede compartirla con R2, dije, y él la distribuirá como convenga en la Alianza. Excelente. Me pondré a ello inmediatamente. ¿Puedo pedirle otro favor? Por supuesto. Teniendo en cuenta que este emplazamiento ha quedado expuesto, necesitamos un transporte para salir del planeta. Podemos tomar la nave del cazarrecompensas o puede llevarnos a la laguna para hacernos con otra. Nos instalaremos en otro sitio y me pondré en contacto con la Alianza para alcanzar un acuerdo para un empleo continuo. Puede llevarse esta nave, le dije. Y yo puedo organizar un punto de recogida para usted cuando estén a salvo, añadió Derlin. Mientras Drusil, agachada, compartía su información con R2 y transfería los archivos de su hardware a la memoria del droide, y Derlin andaba ocupado preparando su corbeta para marcharse, trasladé el cuerpo de Nakari de la nave del cazarrecompensas a la embarcación de la Alianza. Tendríamos que parar en Pasia en el camino de vuelta a la flota rebelde, y sabía que no había ninguna manera adecuada de comunicarle a su padre mi dolor por su final. Aunque pudiese, no importaría, quedaría tan desconsolado como yo, por muy rico o poderoso que fuese, por mucho que se esforzase, jamás tendría poder para proteger a todo el mundo, ni yo tampoco. Tras las despedidas y las promesas de mantenernos en contacto, despegamos de Omeret, dejándolo girar en su aislamiento. El mayor Derlin y su tripulación me tuvieron ocupado y acompañado durante el rodeo que dimos para volver a la flota, pero me descubrí a mí mismo comiendo un solitario tazón de fideos en algún punto de aquel revoltijo de nave, R2 al lado, pero incapaz de compartir la comida ni demasiada conversación. Pensar en mis éxitos previos en materia de fideos me hizo añorar otra vez a Nakari y hervir a mis emociones, pero también recordé la diversión de aquellos tiempos y el deleite de Nakari ante mis progresos con la fuerza, o como mínimo su deleite ante los fideos voladores. Se me ocurrió que honraría su memoria mucho más si seguía mejorando, en vez de sumergirme en una ciénaga de lamentos. Y aquel vacío en mi interior podía rellenarse con recuerdos agradables en vez de ira. La puerta de la sala estaba abierta y miré hacia ella, escuchando atentamente para asegurarme de que no andaba nadie cerca. En cuanto tuve claro que iba a seguir solo unos cuantos minutos, cerré los ojos y me proyecté hacia la fuerza, recordando la sensación de confianza y ánimo que Nakari me había dado. Me concentré en el tenedor, sumergido en ese momento bajo una alfombra de fideos en un caldo vegetal. La sensación era la de siempre, cálida, no como la vez en que había sido fría e implacable. Con suavidad, sintiendo la fuerza sosteniendo el tenedor, levanté unos cuantos fideos y los guié hasta mi boca, mordí y sorbí un poco, sujetando el tenedor entre los dientes y abriendo los ojos para asegurarme de que aquello estaba sucediendo realmente. Sonreí con el tenedor en la boca y algo de caldo cayó por las comisuras de mi boca, manchándome la túnica. Por supuesto.
Eso me hizo reír y R2 hizo rodar sus brazos y gorjeó su propia algarabía. Agarré el tenedor con la mano antes de que la cosa fuera a peor. Esta debe de ser la manera más complicada de comer del mundo, le dije a R2. Pero creo que a Nakari le habría encantado. R2 emitió un pitido para mostrar su acuerdo y yo respiré profundamente y exhalé lentamente, llegando a un lugar de mi mente limpio y tranquilo. Utilizar la fuerza de aquella manera era un regalo de Nakari y sería absurdo echarlo a perder. Practicaría, y pensaría en ella, y mejoraría. Mejoraría mucho, muchísimo. Preferiría, claro está, un profesor, pero Nakari me había demostrado que se podía progresar sin uno, así que se lo debía, y a Ben, y a todos lo que había perdido y podía perder en el futuro, les debía el esfuerzo de hacer todos los pasos posibles por conseguirlo. Podía llevarme muchos años, pero estaba decidido a convertirme en un Jedi como mi padre. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, dale like, si es así compártelo con tus amigos por Facebook, WhatsApp, por donde te salga el enlace. También te dejo aquí el link para que te suscribas y 2 vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasad buen día.